Muchas gracias por la invitación, Ubaldo. Realmente es un honor estar aquí y es mucho lo que he aprendido. Precisamente entiendo que yo soy la última conferencia, Ubaldo, ¿sí? Sí, claro, Bueno, usted es la última conferencista antes de la clausura y está en el perfecto. eje temático que habíamos conversado de desarrollo sostenible y agricultura, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, precisamente por ser la última y haber escuchado que durante esta semana y haber visto muchas de las presentaciones, ustedes están llenos de información como para poder avanzar en el objetivo de esta, semana, que es buscar incentivar esta relación entre China y Colombia. Pero precisamente por ser la última, quisiera ampliar esto al contexto eh, eh, digamos, al contexto en el cual hay todas las políticas públicas y tienen que, de alguna manera, analizarse. Entonces, quiero empezar por cuál es el contexto actual del debate sobre el desarrollo, porque desafortunadamente los economistas, siendo yo economista, yo soy una gran crítica que han dominado lo que es el sentido del desarrollo, el contenido del desarrollo. Entonces, quisiera mirar un poco, porque creo que si hay alguien, si hay alguna profesión que tiene que cuestionarse frente a todo lo que estamos viendo, una profesión que ha estado dedicada a mirar el capital físico y se ha olvidado del capital natural y del capital humano, hoy está sometida a grandes cuestionamientos. Entonces, quiero mirar un poco eso, quiero mirar cómo está ese debate en América Latina y en Colombia y unos elementos para pensar en esa Colombia de hoy y del futuro próximo, con algunos elementos que por diplomacia poco se dicen. Unas lecciones de China, son millones, pero quise escoger unas cuantas y finalmente una reflexión. Sobre el contenido del debate, antes de la pandemia, ya venía un cuestionamiento muy fuerte sobre lo que estaba pasando con el desarrollo en el mundo, y la pandemia ha sido para la mayoría de los países en desarrollo y por América Latina la peor crisis de los últimos 100 años. Pero ese modelo ya venía siendo muy criticado y tenemos ese triunvirato de la crítica al capitalismo del siglo XXI que lo conforman Stiglitz, Krugman y Piketty, tres economistas del más alto perfil. Y el tema crucial de la crítica ha sido la desigualdad. Pero detrás de esa desigualdad que ya es vergonzosa, tenemos individuos pagando viajes fuera de la tierra cuando hay gente muriéndose de hambre en el mundo, pero tampoco se han solucionado esos problemas críticos en la mayoría de los países en desarrollo, y además de eso, no siempre el crecimiento está respondiendo y el concepto del desarrollo está evolucionando sin que los economistas reaccionen. Entonces, la verdad es que en ese contexto, antes de llega la pandemia. ¿Y qué hace la pandemia? La pandemia profundizó las razones para andar en este debate, porque sus impactos, sobre todo en América Latina, han sido mucho mayores de lo que se esperó. Y esto lo que muestra claramente es una crítica y unas fallas profundas, y por eso es mi gran llamado a los economistas a repensarse como profesión y a llamar a las otras ciencias sociales y a los otros analistas del mundo, porque este costo tan alto lo que muestra son profundas fallas en estrategias económicas, en estrategias sociales, ambientales y en general en el acceso universal a los derechos de la gente. ¿Cuáles son los temas que yo considero ineludibles? Y en esto es una visión personal, totalmente abierta a la crítica. Las brechas entre hombres y mujeres. Ese tema que los economistas se han lavado las manos, hoy hace que los mayores costos en el mundo de la pandemia han sido las mujeres. Y han sido las mujeres porque han asumido ese costo de algo que salió del anonimato, que es el cuidado. El cuidado que los economistas han despreciado desde Adam Smith. Ese cuidado que hacen las mujeres sin que nadie valore y sin que nadie se preocupe, y el que se paga pero se subestima, se volvió el gran protagonista. Fue la única actividad que no paró. Todo lo contrario, junto, y eso vale la pena señalarlo, con la actividad agropecuaria. El caso de América Latina ha sido dramático. No paró la oferta de alimentos en las ciudades y fueron a campesinos tan marginados, tan con tan poco apoyo históricamente, por lo menos en el caso de Colombia, hay muchos otros países que respondieron, como lo muestra la FAO, de una manera impresionante, creativa, y eso no se ha valorado. Entonces, ni el cuidado de las mujeres, ni la función tan impresionante del campesinado en América Latina para ofrecer los alimentos que las zonas urbanas necesitaban se han destacado lo suficiente. Pero en el caso del cuidado y de las mujeres, créanme, se ha perdido la ganancia que se había tenido en décadas para reducir esa desigualdad que a los economistas nos conmueve entre la situación de los hombres y las mujeres. Ese tema es ineludible. Y ahí sale
la gran propuesta, yo sé que es una apuesta no solamente mía, pero que he estado tratando de liderarla, es que ese cuidado no remunerado, que vale el 20% del PIB en los países de América Latina, que se ha medido, debe ser un sector productivo. Ese es un tema que yo no sé cómo le suena a otros países, pero es un tema ineludible. El otro tema que me parece fundamental es todo lo del cambio climático. Mire, yo fui ministra del Medio Ambiente y yo sé que el cambio climático es un discurso en estos países. Muy pocos países tienen dientes. En el caso de Colombia es un discurso. ¿Dónde están los instrumentos para hacer realidad esto que estamos viendo y que estamos sufriendo? Colombia puede que, y América Latina, pero en general Colombia puede que no contribuya tanto a este gran problema mundial, pero sí está recibiendo los efectos. ¿Se nos borró una isla? ¿Se ha podido recuperar Providencia? No. ¿Se ha podido reaccionar frente al? No. ¿Por qué? Porque aquí, por lo menos en el caso colombiano, el tema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible es un discurso cuyos instrumentos son profundamente débiles. Ese tema ya llegó el momento de que los economistas o hablan de capital natural, de capital humano, y no solamente capital físico, no solamente porque es importante reconocer lo que está pasando en el mundo, sino porque este modelo de crecimiento y de manejo del capital y de la subestimación del recurso humano tiene mucho que ver con el cambio climático. Pero también otro tema ineludible, el fracaso de las estrategias sociales. Yo creo que estamos en América Latina y acabo de salir de un gran debate conceptual. El tema es, y CEPAL lo reconoce, crecimiento sin empleo. Esas cifras en Colombia, y ya lo veremos más adelante, en América Latina son profundas. Y finalmente hay un tema ineludible que acaba de plantear Dani Rodríguez que me parece fantástico traerlo. Acaba de salir un artículo en que Dani Rodríguez dice, todo el análisis sobre el desarrollo nace de los países ricos. Y los que vienen, los economistas que vienen de países pobres o de países en desarrollo, terminan usando el mismo marco conceptual. Por eso es que, insisto, todo el tema del desarrollo tiene en este momento una vigencia total para el debate. ¿Qué pasa en América Latina? Pues en América Latina es la región que más perdió. Por lo menos esas son las cifras que nos dan. Miren, mientras el mundo decreció más o menos un poco más del 3%, en América Latina el golpe en términos de crecimiento fue de menos 6,8%. Y la recuperación que se ve para América Latina este año es 5,2% de crecimiento. Ni siquiera compensamos lo que perdimos en el 2020. Los costos sociales han sido inmensos. La pobreza se ha aumentado en una sociedad tan desigual como la latinoamericana, pero además los apoyos del Estado han sido débiles. En el caso de América Latina nunca llegaron y no podían llegar tampoco, pero jamás se hizo un esfuerzo muy grande con excepción de algunos países como Chile. Inclusive Brasil ha hecho esfuerzos grandes, cosa que otros países de América Latina, entre ellos Colombia, no hicieron. Se reconoce que esta reactivación que sí se está dando en lo económico no está teniendo el impacto social precisamente porque no está apoyando el empleo y porque no se ha logrado compensar y no se ve una compensación rápida en una América Latina que no es la América Latina de clase media, perdón. América Latina tenía una población antes de la pandemia de vulnerables. Se había bajado la pobreza, pero había surgido esa población apenas por encima de los niveles de pobreza, de la línea de pobreza, que hoy están en las calles y que han alimentado la informalidad. Entonces, ¿por qué hay un pobre debate ante esta situación? ¿Saben por qué? Por algo que Amílcar alcanzó a decir. No se ha dado en una región que aplicó esta política neoliberal como si fuera una religión. No ha habido un debate honesto de cuánto de los costos inmensos que ha sufrido América Latina obedecen a errores de política anterior. ¿Que se hicieron cosas bien? Sí, los equilibrios macroeconómicos. ¿Fue eso suficiente? No. Y llegó la pandemia y nos ha hecho retroceder en indicadores sociales y en la región que sigue siendo identificándose como la más desigual del planeta. Entonces, lo grave es que los mecanismos para recuperar están siguiendo los mismos principios de una política que no se ha criticado, una política social subordinada a la política económica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miremos rápidamente a Colombia, porque me parece que todo este esfuerzo tiene que tener un análisis que debe haber muchos, pero me atrevo a plantear el que considero que puede ser interesante. ¿Qué le pasa a Colombia? Colombia parece que se está recuperando en términos económicos un poco mejor, pero los costos sociales han sido inmensos y ahí no vemos
mejoras. Acaba de salir una información del DANA en que dice que 1.700.000 hogares pasaron de comer 3 veces al día a 2. Eso es miseria. 1.700.000 hogares. Pero aquí hay otro problema, y es que en estos años no tuvimos posconflicto. Después del acuerdo de paz, no tuvimos posconflicto, que es cuando se parte de tener un enemigo como objetivo fundamental a crear ciudadanía, esa que se perdió durante 5 años de conflicto. Y ahí la cooperación internacional, el apoyo internacional es fundamental. No hay paz. Y un país con todos los potenciales de Colombia, si no logra llegar realmente a un posconflicto, es muy difícil que alcance indicadores positivos. Seguimos con serias debilidades en indicadores económicos. El crecimiento del 3% no es suficiente, ni siquiera el 4% que ha sido el histórico. Colombia tiene unos niveles, el nivel de desempleo probablemente más alto de América Latina. Pero les cuento una cosa, la reducción que se está dando en desempleo es por la informalidad. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Estamos muy afectados por el cambio climático y, como les digo, una muestra es Providencia. Ver esa isla arrasada y ver la incapacidad del Estado por recuperar rápidamente y por prevenir, por crear esas bases de desarrollo sostenible, es muy lamentable cuando si hay algo débil en este momento es precisamente la política ambiental, sin los recursos que tocan y sin la institucionalidad, porque la desintegraron. Le quitaron las licencias ambientales, le quitaron el manejo de la tierra, le quitaron el manejo del agua, o sea que está manejando realmente el que debe ser el orientador de la política para un desarrollo sostenible. Muy bien, todo esto nos lleva a que estas brechas tan grandes, la de género, la de ingreso, la de región, tiene que buscar un camino distinto. Pero este panorama que parece tan duro, yo creo que es una gran oportunidad. Y ahí es donde la colaboración con países que han hecho grandes cambios, que han hecho esos milagros que América Latina no ha visto y que Colombia tampoco ha visto, obviamente. Aquí hay un gran potencial. Pero Colombia tiene que hacer profundos cambios. Afortunadamente, la región también tiene que hacer profundos cambios. O sea, no seremos solos en este proceso, porque América Latina tiene que revisar lo que hizo en las últimas 3 o 4 décadas. Muy bien, yo creo que este contexto que parece que fuera tan negativo, no, yo creo que es una reflexión que yo quisiera compartir, porque yo tengo una gran preocupación por los economistas. Los economistas estamos desubicados en América Latina, pero yo creo que en el mundo. Los economistas nos volvimos como los grandes poseedores de la verdad. Y no es cierto. Miren la crisis que hoy tenemos. El modelo hay que cambiarlo. Lo que nos acaba de mostrar el profesor es para sentarte a llorar. Y ahí, este tipo de desarrollo tuvo mucho que ver. O sea, los economistas están haciendo los locos, como decimos coloquialmente en Colombia. Pero aquí hay un replanteamiento de cómo se aborda el desarrollo. Ese es el contexto en el cual yo creo que se deben revisar muchos de los análisis que se relacionan con esta necesidad de incentivar nuestro intercambio entre Colombia y China. ¿Cómo debemos pensar a la Colombia de hoy y del futuro? Yo creo que hay que encontrar caminos en esta semana que ustedes han dado en 2 direcciones. Por un lado, aprender de ese milagro chino. Sin duda, hay millones de lecciones, pero también cómo podemos incentivar nuestras relaciones económicas, sociales, inclusive culturales, con esa gran potencia. Yo creo que lo primero, y Amílcar ya habló de eso, nosotros como Colombia tenemos que replantear nuestro modelo de desarrollo. Es muy difícil porque la ortodoxia económica, que creo que lo hizo muy bien, sigue en el poder y sigue adueñándose de los debates, pero hay unos puntos inevitables en Colombia. La paz, como decíamos, cómo acelerar el crecimiento, y aquí un tema fundamental para el desarrollo sostenible. Cómo salir del modelo minero energético y realizar la transformación productiva. Ya los economistas que no hemos sido parte de esa escuela, que creemos que el mercado es el que debe decir cuáles son las actividades, reconocemos que aquí ya hay una prioritaria para las relaciones con China, la recuperación del agro. Nosotros tenemos todo, tenemos la tierra concentrada, tenemos el agua, mucha agua que otras regiones no tienen, y este país tiene mucha agua mal utilizada, y tenemos la gente, tenemos la población campesina probablemente de las más grandes de América Latina, pero con unos niveles en donde algunos viven todavía en el siglo XVIII. Pero entonces, esta transformación productiva que debe buscar, salir, no es acabar con lo que tenemos algo de petróleo, pero no somos potencia. Éramos potencia en carbón y mire lo que está pasando. No, está bien, pero no todo puede estar sembrado ahí, entre otros sectores que no generan empleo, cuando el drama del empleo es vital encontrarle una solución. Aquí viene la reactivación del campo,
en donde esto, pero lo malo es que esto se cruza por unas decisiones políticas, porque la tierra en Colombia, en muchos sectores, se maneja de manera feudal. El problema de Colombia en el campo no es sino tener capitalismo, pero capitalismo con su población, no capitalismo impuesto desde afuera sin que incorpore estas grandes masas de población. Ahí está nuestra potencia, entre otras, para volver a reactivar la industria que se cayó en Colombia. Nosotros teníamos un 20% del PIB generado por el sector industrial en los 80. Hoy es el 11, 12%. Esa reindustrialización tiene mucho que ver con la agroindustria. Y ahí hay mucho que aprender y muchas oportunidades con ustedes. El turismo, por ejemplo, es otra actividad muy intensiva en mano de obra y Colombia tiene mucho que ofrecer. Y lo mismo, todo el sector digital. Y, les repito, sacar el cuidado del hogar y meterlo en el mercado, entre el Estado y el mercado. Eso puede ser una revolución en el mundo. Y Colombia está trabajando para mostrar las posibilidades de eso. Insertarse en el mundo internacional, Colombia no lo ha logrado hacer. Tenemos una oferta exportable muy pequeña y ahí necesitamos abrir mercados y estamos importando mucho más alimentos de los que deberíamos. 14 millones de toneladas, un país que fue autosuficiente en alimentos, como lo dicen los expertos en ese tema. Y esa gran crítica a la política social, esto a punta de limosna no es aquí generando esas oportunidades de un empleo que implica reconocer que el mercado es donde confluye la política social y la política económica. Si aquí no hay sectores intensivos en mano de obra, a punta del petróleo, cuya intensidad en mano de obra es mínima, aquí no vamos a resolver problemas de fondo del empleo, pero tampoco lo vamos a hacer con una educación cuyos únicos objetivos han sido en educación y salud ampliar cobertura, con profundas diferencias en términos de calidad. ¿Cómo replantear la política social? Es una gran reto. Pero aquí hay una cosa positiva, nuestra juventud. Yo escribí hace poco en un artículo que nosotros los que hoy ya somos los mayores de esta sociedad, resulta que fuimos muy pasivos y tuvimos que esperar a ser adultos para ser rebeldes. Y eso fue muy tarde. Pero los jóvenes están siendo rebeldes en toda América Latina y en muchas partes del mundo. Y esos jóvenes van a entrar a la política y van a cambiar muchos de los escenarios que han sido tan negativos para esta sociedad. Muy bien. ¿Cuáles son rápidamente, porque creo que estoy sobre el tiempo, unas 3 lecciones o 4 que me parece muy interesantes que podemos aprender de China? Para ser muy honestos, una de las cosas fantásticas que veo en China es cómo cambió su posición frente al cambio climático. Es increíble. Hoy China y Estados Unidos se han declarado comprometidos a colaborar en la lucha contra el cambio climático, tanto en el Acuerdo de París como en otros frentes. ¿Cómo hicieron? Porque aquí lo ambiental es un discurso. Aquí los ambientalistas hacen esfuerzos sobrehumanos, Brigitte lo sabe. ¿Y qué tenemos? Un ministerio absolutamente débil, con unos recursos que no son suficientes y con una estructura que no funciona. Y están tratando de hacerlo horizontal en el Estado, eso es cierto. Pero si no hay instrumentos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo convencieron? ¿Cómo hicieron en China para ser ahora unos actores tan protagonistas en este esfuerzo? El otro tema es ciencia y tecnología. Yo miraba las cifras. Dios mío, ustedes en el año 2000, la proporción del PIB en ciencia y tecnología era 0.9. En el 2005, 1.3. En el 2010, 1.7 y hoy 2.2. Nosotros, en el 2000, 0.1 del PIB en ciencia y tecnología. En el 2005, 0.2. En el 2010, 0.2. Y en el 2019, 0.3. O sea, aquí no hay forma de hacer realmente ese cambio estructural que se requiere para que logremos eso. Y ustedes han dado un ejemplo impresionante. En muy poco tiempo, en 19 años, lograron un porcentaje que me imagino que va a seguir creciendo. Y eso se refleja en términos de la complejidad de su producción y de sus exportaciones. Aquí tomé una fuente. ¿Perdón? La nueva contratación, Frank. ¿Alguien abrió un micrófono? Ok. Este esfuerzo en ciencia y tecnología en China lo vi francamente en el ranking Atlas de la complejidad entre Colombia y China de la Universidad de Harvard. En 1995 Colombia y Chile estaban en una posición similar. China en el puesto 46 y Colombia en el puesto 59. ¿Saben cómo está hoy? En el 2019 China en el puesto 16 cuando uno es el más eficiente y Colombia en el 55. Ahí, por favor, cuéntenos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hicieron? La reducción de la pobreza es dramática.
Es decir, ese que es uno de nuestros grandes dramas, hoy estamos con 42% de pobreza y 30% de vulnerabilidad, o sea, aquellos que están apenas por la línea de pobreza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tenemos 72% de nuestra población en condiciones muy precarias. Que China nos cuente. La reducción de pobreza, nosotros teníamos en el 2000 una proporción similar, Colombia 50%, 54% pobreza y ustedes 49%. Hoy la pobreza en China es bajísima, en Colombia es, como les decía, el 42%. Y para no hablar del comercio internacional, ahí recuerdo que siendo senadora, yo fui senadora entre el 2006 y 2010, recuerdo que cuando hablábamos de China, Colombia lo que exportaba era chatarra. Bueno, hoy estamos exportando un poco de petróleo, en cambio todo lo que viene de ustedes es tecnología y mucho más que eso. Así que ahí tenemos una gran lección. Es decir, quiero terminar diciendo, sí, la brecha entre Colombia y China es inmensa, pero por ende las posibilidades de impulsar la cooperación entre los dos países son también inmensas. Hay toda una agenda que ustedes probablemente han obtenido mucha información en todos estos debates para nutrirla. Pero mi preocupación y lo que yo quisiera transmitir aquí es que la sociedad colombiana es muy compleja y está en un momento muy difícil donde puede haber el gran arranque. Pero este no es un país común y corriente. Yo sí creo, sinceramente se lo digo a nuestros colegas de China, que la relación con Colombia no va a ser convencional, porque Colombia tiene unas debilidades muy serias, muy complicadas, por ejemplo, en liderazgo político. Tiene unos costos inmensos de la pandemia. Entonces, todo esto y todo lo que nos está pasando exige mirar a Colombia de pronto de una manera distinta. Pero tenemos la posibilidad de tener un apoyo y un amigo de algo que ha sido el gran milagro junto con la India, pero más la China, en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Cecilia López, de verdad, un análisis y unos aportes muy interesantes y sobre todo pues la crítica, digamos, en lo positivo, mirarla en lo positivo hacia los análisis económicos. Yo quisiera recordar aquí rápidamente para darle la palabra a nuestro presidente, que la doctora Cecilia también hace parte de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, igualmente que el doctor Amílcar Acosta, que también estuvo ya disertando, y los dos también han liderado proyectos en la región Caribe colombiana. Ella aportó de una manera interesante el que existiera el Observatorio del Caribe, ¿no? Ese centro de investigaciones, igual que Amílcar, pues en el tema de la región Caribe, de la descentralización, del CORPE, etc. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Quisiera que el doctor Puyana entonces pueda conducir en este momento para terminar ya la semana y bueno, hacerle las preguntas que pertinentes, ¿no, doctor Puyana, a la doctora Cecilia, de esta excelente exposición. Bueno, muchas gracias, Ubaldo, y doctora Cecilia López, muchas gracias por su intervención, muy pertinente en todo lo que ha dicho y pertinente en relación no solo en general, sino también en China. Yo retomo, más que para hacerle preguntas, le voy a hacer una voy a tratar de hacer una síntesis y darle un ensayo de respuestas desde el punto de vista chino, de acuerdo con lo que yo he leído y he oído de nuestros amigos chinos, porque para sembrarle más inquietudes y el deseo de que nos continúe apoyando en estas conferencias, porque este tema, digamos, el tema de globalización económica, la teoría de que hay un desacoplamiento global de las economías de China y Estados Unidos que van a causar un enorme perjuicio, el papel de China en su desarrollo, la lucha contra la pobreza, la orientación hacia lo que los chinos llaman una economía basada en montañas más verdes y aguas más prístinas, pues vamos a continuar con estos esfuerzos de análisis a alto nivel. Yo quisiera tomar un dato. Hace 4 años, China prohibió la importación, acabó con las importaciones de un elemento que importaba mucho, de Occidente, que era basura. Literalmente, basura, tanto tecnológica como de otra naturaleza, se transportaba a China y ese era un enorme negocio. Cuando China toma esa decisión, rompe la armonía que existía en el mercado internacional de basura de los países industrializados
que no la querían manejar o no la pueden manejar o es muy costoso para ellos y se la mandaban a China. China prohíbe eso, porque ya era una decisión absolutamente clara que eso ya no podía pasar en China, ¿no? Igual, y esa es la forma tan sólida y tan fuerte que los chinos toman sus decisiones y que se refleja en una cosa que yo he mencionado mucho en estas conferencias, que es la decisión de los chinos de acabar con el uso de carbón para el uso doméstico del carbón en las ciudades y pueblos chinos. Las ciudades y pueblos chinos eran brumosas, no solo por razones ambientales, sino fundamentalmente por el uso de carbón para fines domésticos. Imagínese usted los efectos que eso tenía en la salud de la gente, ¿no? Y en China han sucedido todos estos cambios acelerados y sobre todo yo destaco que en China tuvo la transformación social más importante de la historia de la humanidad, más acelerada, en términos más rápidos. Lo que China ha hecho en 70 años al mundo le tomó 200, lo que China ha hecho en 40 al mundo le tomó 50, y eso tiene mucho que ver con varias cosas que usted ha mencionado y que yo quiero destacar. Primero, el rol de la mujer. En 1949, la mujer china era una mujer sojuzgada, sometida y humillada a unos patrones feudales de explotación realmente terribles, inclusive para 1949. Y hoy la mujer china es protagonista de la economía y de la transformación social. Digamos, toda la transición demográfica que tiene en China, que tendrá otros bemoles y otros problemas, pasa fundamentalmente por la transformación del papel social de la mujer en lo productivo, inclusive en el campo. Después la transición urbana. Y lo que pasó en el campo chino no tiene solo que ver con ciencia y tecnología. Tiene que ver con reformas institucionales y políticas públicas de muy largo alcance. Realmente la derrota de la pobreza rural en China que se declara este año es el resultado del cumplimiento de un compromiso político surgido en 1949 con los campesinos que fueron los que ayudaron a que el proyecto político hoy vigente en China tuviera éxito. Pero no tiene entonces solo que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver con cosas que han surgido aquí muy importantes. Cooperativismo, por ejemplo. En China hay el 20% de la población, el 8% de la tierra cultivable, y en la China antigua además ese desbalance se basaba en una apropiación de la tierra totalmente concentrada. Imagínense cómo era el área disponible por familias si para 1980 y para el año 2000 era 0.8 hectáreas por familia. Si no se fortalecen los mecanismos comunitarios, sociales y cooperativos de producción y de distribución, pues en China no hubiera sido posible todo lo que ha pasado. Entonces es mucho más que ciencia y tecnología y creo que ese es un punto que usted ha destacado y que es la preocupación de esta semana Colombo-China. Cuando usted dice los países no pueden desarrollarse a punta de limosnas, es absolutamente cierto. China quiere estimular mecanismos de cooperación internacionales. La asistencia directa de China no es la principal forma de insertarse en el mundo ni de cooperar en el mundo en estas áreas. Y en ese objetivo, pues uno lo que ve en China o lo que ellos le muestran a uno es el título de un documento que salió el 1 de julio con ocasión del centenario del Partido Comunista. El título no era una cosa vindicativa histórica, sino que se llamaba La gente es primero. Eso es lo primero, ¿no? Y ¿cómo ha logrado esto además en un escenario de inserción global tan fuerte de China? Lo que los chinos lo explican con una frase que dice, el mundo tiene responsabilidades globales, pero diferenciadas. No es lo mismo la responsabilidad de los países pobres frente a un problema global que la responsabilidad de los países ricos. Ese es el discurso internacional que promueve China y eso es lo que hace que China sea tan pertinente y tan interesante para países como Colombia. Esa es la visión que queremos traer a la mesa de discusión porque me parece que el modelo chino de compartir es mucho más eficiente que el modelo prevaleciente en Occidente de hegemonismo e imponer. Nunca los chinos nos han dicho a nosotros, la semana colombo-china tiene que ser así. Siempre nos dicen, tenemos esto para mostrar, quisiéramos compartir esto, ¿ustedes qué piensan de esto otro? Son modelos de relaciones totalmente diferentes. Entonces, yo le agradezco mucho, Cecilia,
su participación y ojalá podamos entrar en temas muy importantes como particularmente, por ejemplo, cosas como el papel, la transformación del papel social de la mujer en el desarrollo de China, en la revolución femenina en China. Es una cosa que Occidente no ha visto ni ha entendido en sus debidas dimensiones la importancia que eso tuvo para la estabilidad política y la prosperidad de la China actual.